Todos, absolutamente todos, fuimos creados para adorar. La pregunta sería, ¿a qué o qué cosa estamos adorando o a quién estamos adorando? Esto es Generando Fe y le doy la bienvenida a este programa. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, en el versículo 23 y 24, nos enseña que pueden existir o que existen verdaderos adoradores. No habla de los falsos adoradores, pero da a entender y dice que si hay verdaderos adoradores, pueden existir falsos adoradores. ¿Cómo será esto? Vamos a leerlo en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, dice: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces vemos que no solamente existen verdaderos adoradores, sino que el Padre, dice la palabra, que está buscando a aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad. De manera que todos fuimos creados para adorar. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 43, en el versículo 6 y 7, nos enseña que fuimos creados por Dios para adoración a Dios. O fuimos creados para adorar. De manera que nosotros tenemos que saber que constantemente estamos generando adoración. Lo importante de todo esto es conocer e identificar en nuestro corazón de qué manera o a quién o cómo estamos nosotros canalizando eso que de manera innata siempre está en nuestro corazón. Y usted me puede decir, pero ¿de qué manera o cómo puedo saber yo que estoy adorando a alguien si se supone que yo soy cristiano o tal vez yo tengo fe en Dios y creo en Dios? ¿Cómo voy a adorar yo otra cosa? Pues sencillamente cuando en nuestro corazón hay cosas que ocupan el primer lugar y no precisamente es Dios, entonces sencillamente a esas cosas es lo que nosotros estamos enfocando o donde estamos enfocando nuestra adoración. Lo vamos a entender un poquito más con la palabra de Dios. La primera vez que la Biblia nos habla acerca de una adoración verdadera, lo podemos encontrar en el capítulo 22 del libro de Génesis. Una historia bastante impactante, ¿no? Porque Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Todos sabemos quién era Isaac, quién era Abraham y por qué Dios se lo está pidiendo. Y decimos, wow, qué tremenda lucha pasó este hombre. Primero Dios le promete que le va a dar un hijo, le promete que va a ser una descendencia enorme, lo trae al mundo por medio de Abraham y de su esposa Sara y los trae de manera milagrosa cuando Abraham ya era anciano, cuando Sara era anciana, además era estéril. Bueno, todas estas cosas, en medio de este contexto nace Isaac. ¿Cómo se podía sentir Abraham y cómo se podía sentir Sara con Isaac? Era su hijo, era lo más preciado, era Dios que se lo había dado. No había razón, no había motivo por el cual Dios en ese momento le pidiera algo así a Abraham, ¿no? Me imagino en su pensamiento diciendo esto. Eso nunca pasó por la mente de Abraham, pero un día Dios le dice: toma a tu hijo, llévalo de camino al monte y sacrifícame a tu hijo. ¡Wow! ¿Y por qué esto es una actitud de adoración? Mira lo que significa la palabra adoración. La palabra adoración significa devoción y obediencia que brotan de un corazón rendido y una mente totalmente dedicada al Señor. Repito, una devoción y obediencia que brotan de un corazón rendido y una mente totalmente dedicada al Señor. Podemos englobar o podemos ver a Abraham con respecto a este concepto que les acabo de dar de lo que es la adoración. Y quiero estudiar
que rápidamente 5 características que podemos ver en este pasaje del capítulo 22 y lo vamos a ir tocando verso a verso, o algunos versos vamos a tocar de este versículo, que nos enseñan 5 características de lo que es ser un verdadero adorador. Número 1. Una verdadera adoración es entregarle lo mejor a Dios. Sin duda alguna, Dios le estaba pidiendo lo mejor a Abraham. Le estaba pidiendo a su hijo, al único hijo, o no era el único, pero era su hijo preciado, que encarnaba la promesa de Dios para Abraham y para su familia, y no solamente para él, sino para todos nosotros. Imagínense, era lo mejor que Dios le estaba pidiendo. Pero imaginémonos o por un momento pensemos con cuál fue la actitud de Abraham cuando Dios le pide esto, ¿no? Es una situación bastante incómoda, bastante fuerte. Dios estaba probando la devoción y la obediencia de Abraham. Pudiéramos pensar que tal vez Dios estaba actuando de manera injusta. Tal vez Abraham pudo tener pretextos en su mente, pensar muchas cosas en un momento como esto, pero sus palabras no fueron contrarias, sus palabras no fueron de queja, sus palabras fueron amén. Y fue una convicción tal que él tomó a su hijo, tomó sus criados, tomó todo lo necesario para el sacrificio y se fue de camino a sacrificarlo. ¿Cuántas cosas importantes hay en nuestras vidas? Pudiéramos enumerarla. Nuestra familia es lo más sagrado y a veces creemos que es lo más importante sobre cualquier cosa, y es así. La familia, pero también está un negocio, tal vez también está un trabajo o unos amigos o formar parte de un círculo social. Muchas cosas que se pueden convertir en algo supremamente importante en nuestras vidas y que tal vez y muy seguramente Dios en algún momento te diga: entrégamelo. Es necesario que me entregues eso que tanto amas, eso que tanto te gusta. Una verdadera adoración es estar dispuestos a entregar, es decir, sacrificar lo mejor de nuestras vidas a Él, al Señor. Entregárselo al Señor es muy distinto. Entonces, esta es la primera característica de un verdadero adorador. Un verdadero adorador le da lo mejor al Señor. Segunda característica, la verdadera adoración es obediencia a Dios. En el libro, aquí en el capítulo 22 de Génesis, en el versículo 3 y 4, dice: Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, la obediencia. Estamos viendo que Abraham, por más de que la situación y el momento ameritaba para poder decir de qué manera, cómo es posible que Dios, luego de tanto ofrecerme a este muchacho, ahora me pida que se lo sacrifique. Vemos que Abraham muy decididamente se para de mañana, toma su asno, lo ensilla, toma a sus siervos, toma a su hijo, toma la leña, todo lo necesario para el camino, y comienza una travesía para caminar hasta el lugar donde iba a ser sacrificado su hijo. Entonces, cuando realizamos nuestras tareas con diligencia, con puntualidad, con responsabilidad, estamos nosotros de una u otra manera adorando a Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos hacer todas las cosas, y cuando se refiere a todas las cosas no hace ningún tipo de clasificación entre alguna y otra, sino que dice todas las cosas. Cuando hagamos todas las cosas, hagámoslas como para el Señor. ¿Por qué? Porque de todas las cosas que nosotros hacemos, Dios se puede sentir glorificado y Dios puede ser glorificado en todas las cosas que hacemos. La adoración a Dios es mejor
cuando nos cuesta. Y obedecer a Dios no se trata de hacerlo cuando nosotros se nos es fácil cumplir con alguna tarea, cuando se nos es fácil cumplir con alguna asignación que Dios nos ha dado, sino que la obediencia tiene que ver con aquello que te cuesta. Adoración tiene que ver con aquello que te cuesta, con aquello que te es difícil dejar de hacer, con aquello que tienes años tras años haciendo y que tú dices, pero ¿cómo voy a cambiar esta forma de ser? ¿Cómo voy a cambiar esta forma de hablar? ¿Cómo voy a cambiar estos hábitos que tengo? Pues Dios te dice, entrégamelo. Es necesario que lo sacrifiques, que lo entregues en el altar. Tercera característica, la verdadera adoración solo puede venir de una fe genuina. Mira lo que podemos leer en el versículo 7 y 8 de este capítulo que estamos leyendo. Dice la palabra de Dios: después dijo Isaac a Abraham, su padre: Padre mío. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos de camino. Wow, miren la fe tan grande que tenía Abraham. Isaac le dice, empezó como a sacar cuentas de repente, ¿verdad? Dijo, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos ya todo preparado, pero falta algo, papá. Falta lo más importante para el sacrificio, el animal. ¿Qué vamos a sacrificar a Jehová? Recuerden que era toda una tradición, era Dios quien había estipulado cómo hacer para que sus hijos, para que su pueblo se acercara a Él por medio de un sacrificio, etc. De manera que Abraham le responde como solo lo puede hacer un hombre o una persona de fe. Le dice, Dios proveerá el sacrificio para el holocausto. Pero ¿qué pasó en medio de todo esto? ¿Qué pasó cuando estaba sucediendo todo esto? Que la orden de Dios no había cambiado. La orden de Dios era la misma. Hasta el momento Dios no le había dicho a Abraham, mira Abraham, tranquilo, que cuando vayas a clavar el cuchillo sobre la vida de tu hijo, yo te voy a detener. No, eso no pasó. Eso no pasó. Abraham tuvo que poner en el altar a su hijo, amarrarlo. Y tal vez, no sé si le vendaría los ojos, no sé cómo lo haría, pero tuvo que empuñar su cuchillo en la mano, tuvo que levantarlo hasta el último momento. Dios esperó para decir, detente, Abraham. ¡Wow! Yo me imagino a todos los ángeles y a todo el mundo en el cielo comiéndose las uñas y mirando cuándo va a ser que Dios lo va a detener, cuándo va a pasar. No puede ser todo una expectativa alrededor de lo que estaba sucediendo, pero la actitud resaltante es la actitud de Abraham, un hombre que tenía una fe genuina. Por algo fue llamado el padre de la fe, ¿no? Una fe genuina, una fe que no fingía delante de Dios. Y esto tiene que ver con la adoración, porque cuando nosotros sacrificamos aquello que le estamos dando al Señor, no necesitamos tener una actitud de personas que se autoflagelan y dicen, es que pobrecito yo, es que mira lo que me toca hacer por la causa de Cristo y es que me toca dejar aquello. No necesitamos hacer nada de esto, porque alguien que tiene una fe genuina cree que Dios proveerá. Es decir, que todo lo que nosotros sacrificamos delante de Dios en su altar, Dios nos lo restituye y Dios nos lo da aún más de lo que nosotros hemos dado. A veces podemos decir, bueno, pero es que mi tiempo es muy limitado, pero cuando yo voy a la iglesia, cuando yo sirvo al Señor, invierto tiempo también y ese tiempo es muy valioso. Tienes que saber que ese tiempo Dios te lo va a retribuir, Dios te va a dar salud, Dios te va a dar provisión. Todo lo que tú inviertas en la obra del Señor, Él no es deudor de nadie. Dios nos lo da y lo más maravilloso de esto es que nos lo retribuye aún mucho más de lo que nosotros invertimos o de lo que nosotros ponemos delante de Dios. De manera que es una característica muy importante, una fe genuina. Cuarta característica es los verdaderos adoradores deben ser de ejemplo a los demás. Deben dar ejemplo a los demás. En el versículo 9 y 10 dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña.
Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó diciendo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Una verdadera adoración debe ser de ejemplo a los demás. ¿Por qué digo esto, no? La actitud de Isaac fue la de alguien que definitivamente confiaba. No vemos que Isaac en algún momento dijo: yo veo esto como muy sospechoso, solamente estamos mi papá y yo, mi papá es el que ofrece el sacrificio, pero no veo que vamos a sacrificar, y no vemos a Isaac tratando de escapar o huyendo de su papá. No, él estaba confiado. Hasta lo último, Isaac confió en lo que su papá le había dicho: Dios proveerá, Dios se proveerá de sacrificio, de animal para el sacrificio. Dios se proveerá de lo que hay que sacrificar. De manera que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros ofrecemos al Señor, no es ni siquiera de nosotros, viene de Él. Él mismo nos ha provisto lo que nosotros necesitamos para darle a Él. Y esto fue de testimonio para la vida de Isaac, por supuesto. Isaac creyó. Imagínate lo que vio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por poquito mi papá me sacrifica a Dios. La fe de un hombre o de una mujer, una fe genuina, una fe impactante, puede dar testimonio y habla más que muchas veces las palabras que nosotros gastamos o hablamos para predicarle a alguien. Cuando tú con actitudes de fe muestras a un Dios vivo, sencillamente los que están alrededor van a decir: yo quiero ser como esa persona, yo quiero ver lo que esa persona está viendo, yo quiero tener lo que esa persona tiene. No de una manera envidiosa, sino de una manera de sed, de hambre, de anhelar lo que esa persona está transmitiendo. Entonces, si llevamos una vida de adoración verdadera, esta debe inspirar a las demás personas. Eso es muy importante. Y quinta característica, y con esta quiero ir cerrando: una verdadera adoración se da cuando reconocemos lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que Jesús hizo por nosotros. Al final, Dios se proveyó de sacrificio. Dios proveyó un sacrificio para el altar y no fue necesario que Abraham asesinara a su hijo. Pero de la misma manera, o el mismo ejemplo, lo podemos ver con el Señor. Fue necesario que su Hijo Jesucristo viniera del cielo como el Cordero Santo, el Cordero inmolado, con la diferencia que Dios no detuvo a aquellos que le hicieron todo por lo cual padeció nuestro Señor Jesucristo, sino que tuvo que pasar completamente por el sacrificio. Si nos pusimos hace un rato en los zapatos, o tal vez nos imaginamos cómo era estar en los zapatos de Abraham, que Dios le pidiera sacrificar a su hijo, ahora imaginémonos a un Dios con todo su poder, a un Dios siendo Dios, pero también Padre. Tuvo que ver a su hijo ser sacrificado, ser apaleado, ser latigado, morir en la cruz por nuestros pecados. Ese fue el sacrificio más hermoso y más grande que podemos ver y que podrá existir sobre la humanidad. La muestra de amor más grande y más hermosa fue la que nuestro Señor hizo al enviar a Jesús, a su único Hijo, a morir por nosotros. ¿Sabes para qué? Para darnos entrada nuevamente al cielo, para decirnos: siéntate a la diestra junto con el Padre y junto conmigo, para decir: yo soy el abogado entre el Padre y ustedes. Para decir: por mis llagas ustedes han sido curados, han sido sanados. Por mi sangre ustedes han sido perdonados.
Este es la mayor prueba de sacrificio al Señor, de manera que cuando reconocemos a Jesús, estamos rindiendo nuestra vida en adoración a Dios. No se trata solamente de un cambio de perspectiva, no se trata solamente de un cambio de religión, de un cambio de mentalidad. Se trata de rendir nuestra vida en adoración por completo a Dios, rendir nuestra voluntad y decir: no quiero hacer mi voluntad, Señor, sino quiero hacer tu voluntad. Dios es bueno y Dios está llamando en este tiempo a aquellos que quieran ser verdaderos adoradores, aquellos que de manera genuina expresen una adoración al Señor con todo su ser. Muchas veces relacionamos adoración con música, y tal vez la música, existan canciones, muchas canciones con las cuales nosotros expresamos adoración al Señor, pero adoración tiene que ver con actitud del corazón, adoración tiene que ver con un estilo de vida en todas las áreas, como lo acabamos de ver, dando testimonio a las demás personas, mostrando a Jesús a las demás personas, rindiendo nuestra voluntad al Señor. Estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad. Mis amados, les bendigo en el nombre de Jesús. Les damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de dirigirnos a ustedes por medio de estas pantallas de Vida TV. Ya somos más de 1000 suscriptores en YouTube y le damos toda la gloria al Señor por esto. Les invitamos a seguir compartiendo cada vez más estos mensajes de todos los hermanos en la fe que han estado sirviendo junto con nosotros desde esta plataforma digital. Les bendecimos, les animamos a seguir generando fe y no olviden que seguimos bajo la bendición del Espíritu Santo y guiados por el Señor para dar testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima oportunidad.